quiero saber que le intereso. Saludos, bueno pues bienvenidos a este programa que se titula Oigo su voz en el silencio. Para mí es un gusto poder compartir con todos. Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le intereso. Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le intereso. Saludos, bueno pues bienvenidos a este programa que se titula Oigo su voz en el silencio. Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes este programa. Como muchos de ustedes sabrán, hace tiempo tuvimos un programa de radio todos los martes de 11 a 12 de la noche y ese programa nos permitió llegar a tantos lugares y nos trajo tantas satisfacciones como poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, pues por eso pues ya tenía yo esta intención de poder tener nuevamente un programa donde pudiéramos acercarnos un poquito más a usted. Damos la bienvenida a todas las personas que se están integrando a esta transmisión. Dios les bendiga. Para quienes no me conocen, bueno, pues mi nombre es Yolanda Álvarez Zamora. Soy directora en el Instituto Bíblico Nueva Esperanza Misionera, donde damos 3 carreras: la carrera de Teología Pastoral, la carrera de Consejería Cristiana y la carrera de Evangelismo y Misiones. Y junto con mi esposo somos pastores en la Iglesia Cristo Viviente en San Nicolás, a la cual le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que han sido una bendición para nuestra vida. Y bueno, pues quiero iniciar hablando de por qué tener este programa. Bueno, una de las razones es porque tengo muchísimas preguntas acumuladas de personas que me han enviado estas situaciones y pensé que sería una buena idea contestarlas en público, ¿sí? Porque algunas son similares unas a otras y puedo contestarlas de una misma manera, ¿sí? También, bueno, quiero decirles que ya pedí permiso a algunas personas para que me autorizaran. Igual no voy a mencionar nombres, va a ser todo anónimo, sí, pero que me permitieran contestar esa misma pregunta de forma pública o compartirla, sí, y esto es porque hay más personas que pueden tener la misma duda y bueno, pues no se atreven a hacer la pregunta y entonces también por ese motivo me gustó esta idea de contestar algunas dudas o situaciones que vivimos como mujeres, tanto en lo físico como en lo emocional y lo espiritual. También porque quiero hacer un ambiente propicio, un ambiente de confianza, un ambiente de descanso. Por eso le invité a que tuviera preparada su tacita de café, su tacita de té. Por eso lo pusimos a esta hora donde se supone que nuestros hijos ya están dormidos, aunque algunos todavía no, ¿verdad? Bueno, pues para esta hora ya
habremos terminado las labores, ¿sí? O más o menos, porque teniendo hijos pequeños en casa, pues es difícil porque se acumula el trabajo y a veces empezamos a hacer el quehacer, pues ya está en la noche, ¿verdad? Cuando ellos están dormidos, pero quiero invitarle a que se regale esta hora todos los viernes a las 11 de la noche, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos es hacer un ambiente en donde nosotras podamos descansar, podamos respirar un rato y podamos dedicarnos a contestar algunas situaciones de nuestra vida o algunas dudas muy, muy personales. Y bueno, pues en este programa quiero aclarar que pues vamos a contestar algunas preguntas que son muy íntimas, muy personales, por eso invitamos a que no haya niños presentes, no es un programa para niños, es un programa para mujeres, ¿sí? Y por eso sugerimos que de preferencia no tenga a sus niños ahí a un lado. Sí, también porque muchas de estas preguntas que nosotros tenemos, pues no son preguntas adecuadas como hacerlas en la escuela dominical, ¿verdad? O en un culto de hogar, o a veces porque no hallamos a qué persona hacerla, y entonces este va a ser un buen lugar, un buen momento, ¿sí? Para poder dar nuestro punto de vista, ¿sí? Y quiero decirle que usted también puede participar dándonos su opinión o qué haría usted o qué aconsejaría usted en esta situación. Bueno, pues vamos a tener también un código, ¿sí? Como dijéramos, un código de honor, ¿sí? En donde vamos nosotras mismas a hacer este ambiente y bueno, en nuestro código vamos a poner como número 1 que no vamos a juzgar ninguna pregunta. Como ve, las personas que me hicieron llegar todas estas cartas o preguntas, claro que no estaban pensando en que se iban a publicar. Por eso, hermano, yo quiero invitarle a que como un código no juzguemos porque las preguntas vienen de muchas personas, ¿sí? Algunas de la misma fe, otras de diferente fe, diferente edad, diferente situación. Les mencionaba, en su mayoría son cristianos, pero pues hay de todos los casos. También vamos a estar contestando preguntas de pastoras, de esposas de pastores también, y entonces claro que será algo muy interesante. Y entonces dijimos como número 1 que no vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque no sabemos si un día nosotros podemos estar en la misma situación. No sabemos. Otro de los códigos, voy a respetar el punto de vista de cada quien, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a aprender, tener un panorama más amplio de algunos puntitos, ¿verdad que sí? Muy bien, número 3 sería, voy a poner atención a los comentarios de cada caso para aprender algo yo, ¿sí? Si usted viene con una actitud de que yo necesito aprender, ¿sabe? Yo voy a aprender al escucharle a usted. Yo he aprendido mucho más de la experiencia de trabajar con las personas que de la misma teoría. Bueno, pues dese esta oportunidad. Y número 4 y último, seré muy sincera en mis aportaciones para poder ayudar a otros, ¿sí? Y entonces, por eso le invitamos a participar. Usted puede mandarnos un mensaje de WhatsApp, hoy te doy el número, en donde usted me dé su punto de vista sobre el tema que tratamos para enriquecer los comentarios. Y bueno, pues este sería nuestro código. Bueno, y quiero mencionar también algunos aspectos importantes de este programa. Uno, ya lo mencioné, es solo para mujeres,
¿sí? Habrá otros programas en donde usted pueda verlo en compañía de su esposo y de sus hijos, pero este programa es ¿para quién? Solo para nosotras las mujeres de todas las edades, ¿sí? Muy bien. Otro que ya mencionamos es que no es para niños, ¿sí? Otro aspecto importante, el programa en vivo es un regalo, ¿sí? Esto quiere decir que no va a haber repetición. Las personas no van a poder verlo mañana o pasado mañana a otros horarios, porque el regalo es la transmisión en vivo, porque estos programas yo los voy a guardar porque van a formar parte de un curso para mujeres, donde estaremos hablando todos los aspectos físicos, emocionales y espirituales de las mujeres como materia en un curso completo. Y entonces aproveche porque este regalo es en vivo. Muy bien, otro aspecto importante, bueno, haga el ambiente agradable. Busque su lugar donde usted va a estar escuchando la transmisión, prepare su sillón, prepare su café o su té, trate de tener su ambiente en donde todos los viernes a las 11 de la noche usted se pueda sentar a descansar. También le invitamos a que tenga su Biblia ahí a un lado, aunque voy a tratar de dar todas las referencias bíblicas con imágenes, ¿sí? Y bueno, pues la duración será solo de 1 hora en nuestro programa y quiero invitarle a que se sienta parte. Este programa no es exclusivo de una iglesia o del instituto. Es un programa que estará abierto a todo el público, a todas las mujeres, ¿sí? Y me gustaría tanto que usted se sintiera parte de él, ¿sí? Que no se escuche, que esté orando por nosotros, que esté dando sus aportaciones y que también nos dé las sugerencias para enriquecer este programa. Voy a dar un número en donde usted me puede mandar por WhatsApp solo mensajes, ¿sí? Muy bien, es al número 8130-8401-87. Lo voy a repetir, 8130-8401-87. Bueno, y pues este programa va a ser en vivo, entonces igual ahí puede estar poniendo sus comentarios, aunque pues mientras sea la transmisión pues no voy a poder verlo, ¿sí? Muy bien, bueno, pues quiero enseñarle algunas de las preguntas que vamos a estar tratando durante estos programas y bueno, escúchelas y luego usted puede darnos la sugerencia de cuál sería el tema que le gustaría que trabajáramos la siguiente semana. Voy a ponerlos a continuación. Muy bien, y dice una de estas preguntas. 1. Estoy enojada con Dios. 2. Me quiero salir de mi iglesia, pero tengo miedo que Dios me castigue. 3. Me acabo de enterar que mi marido me engaña. 4. El doctor me dice que ocupo un psicólogo, pero mi pastor no quiere que busque uno. 5. ¿Qué hago si mis pastores ya no tienen visión? 6. Me he sentido muy sola y que nadie me valora. 7. No me siento segura de mi salvación. 8. Mi esposo siempre me hace sentir que no valgo y que no hago bien las cosas. 9. Siento que he cambiado mucho últimamente. Siento que no me soporto ni yo sola. 10, perdón. Dice, me quiero divorciar. 11. Mis hijos no me valoran. 12. Estoy batallando con el mismo pecado de toda la vida. 13. Engañé a mi esposo
pero él tuvo la culpa. 14. ¿Por qué estoy viendo en mis hijos y en mis nietos los pecados que yo cometí? ¿Puede existir esto? 16. Me aparté de Dios y he hecho cosas aún peores que antes. Siguiente. Siento que mis hijos me odian. Siguiente. Mi esposo nunca quiere tener relaciones conmigo. Siguiente. Mi esposo era pastor y murió y ahora me quieren sacar de mi casa porque era la casa pastoral. ¿Cómo ve? Bueno, pues todas estas preguntas, todos estos temas y algunos más, claro que son mucho más, pero quise comentarle para que usted vaya viendo cuáles son los temas que vamos a estar tratando. Bueno, pues bienvenidos y el día de hoy contestaremos la pregunta de una persona, si una mujer, fíjese lo que dice. Me he sentido cansada y desanimada. No se lo digo a nadie de mi casa. Tengo mucho en el Evangelio, pero muy dentro de mí siento que no entiendo a Dios. Amo a Dios, creo en Él, le sirvo con todo mi corazón, pero es algo muy dentro de mí que no sé cómo manejar. Me siento culpable delante de Dios por sentir esto. ¿Y a quién le digo? Bueno, pues esta es la pregunta que nos hacen en esta primer programa. Bueno, ¿qué le contestaría a usted? Y yo quiero que primero nos identifiquemos con esta mujer. ¿Sí o no? Que hay ocasiones en nuestra vida que no entendemos, que pusiste toda tu confianza en Dios, ¿sí? Toda tu esperanza y de repente Dios no te contesta como tú lo esperabas. ¿Podemos identificarnos con ella? Bueno, ¿qué le contestarías? Voy a dar mi punto de vista, ¿sí? Y primero, tenemos que buscar la base bíblica del sufrimiento, ¿sí? Tratar de entender por qué sufrimos, por qué hay sufrimiento aún en las personas que conocen de Dios. Bueno, pues entre las razones, una dijimos, podemos mencionar que es por el pecado, ¿sí? Dice la palabra del Señor, con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. El sufrimiento apareció después de la rebelión, después de la desobediencia. Y entonces, en algunos casos, aquel sufrimiento, aquella situación difícil que tú viviste, una puede ser por pecado y tienes que tratar de identificarla. Otra, no siempre es por pecado, ¿sí? Job, dice la Biblia que era un hombre recto, temeroso de Dios. Y entonces, mira todo lo que Job sufrió. ¿Fue por pecado? No, no siempre es por pecado. ¿Recuerdas aquella historia cuando había un ciego y entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él hubiera nacido ciego? ¿Y qué le contestó Jesús? Ninguno. Como diciendo, no es por causa del pecado de él o de sus padres, y dice, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Estamos viendo algunas bases bíblicas acerca del sufrimiento y entonces dijimos que puede ser por pecado, que no siempre es por pecado, ¿sí? También para moldear nuestro carácter. ¿Te has fijado que hasta que estamos pasando una situación difícil, ¿sí? Nos hace
bajar nuestro orgullo, reconocer nuestra condición, reconocer nuestra dependencia de Dios. Y entonces el sufrimiento puede traer, o uno de los objetivos del sufrimiento es para moldear nuestro carácter. Pablo dice en la escritura que él tenía algo que él llamaba un aguijón en su carne, ¿sí? Una enfermedad. Y dice, era un sufrimiento, era algo difícil de soportar y era el siervo de Dios. Y entonces él dice, 3 veces le he rogado al Señor que quite este aguijón de mi carne, las mismas que me ha dicho. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Y entonces podemos entender que cuando Dios quiere moldear nuestro carácter, puede permitir algunas situaciones que no nos agradan, ¿sí? Otro, hay sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de la naturaleza. Acuérdate que vivimos en un mundo caído, ¿sí? En una naturaleza caída, donde después de la desobediencia empezaron a brotar espinas y cardos, donde empezó a haber dolor, trabajo, cansancio, ¿sí? Y entonces es parte de la naturaleza. Otra, porque vivimos en un mundo malo. ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué en el trabajo sucedió esto? Porque vivimos en un mundo malo. Si no puedes sorprenderte, mira la colonia donde vives. ¿Por qué te sorprendes? Ok, de la misma manera, hay sufrimientos que tienen que ver porque vivimos en un mundo malo. Otro de las bases bíblicas para el sufrimiento es para también saber consolar a otros. ¿Te has fijado? Que muchas de las situaciones difíciles que te han tocado vivir han servido para que hoy tú puedas entender a otros, consolar a otros, edificar a otros y los puedas entender. Es más, y la gente se siente que de verdad lo estás entendiendo porque tú ya pasaste algo similar. Y entonces, otro de los objetivos del sufrimiento es para que también aprendamos a consolar a otros, ¿sí? Otra de las causas del sufrimiento es por descuido de nosotros mismos. Descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestra alimentación, nos descuidamos y claro que puede venir una enfermedad, una consecuencia y podemos decir que es por culpa de Dios. No, es porque nosotros mismos lo descuidamos, ¿sí? Y dijimos que otro de los propósitos es para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿sí? Y entonces lo primero que tú tienes que hacer es identificar, si se puede, identifica por qué del sufrimiento. Date tu propia explicación, por qué tú crees que vino aquella situación difícil que te tocó vivir en aquel tiempo y que provocó que tú te sientas enojada con Dios, ¿sí? Muy bien, entonces, número 1, identifica la base bíblica del sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué de estas causas, sí? Entonces, dijimos, número 1, identificar las causas. Número 2, tenemos que entender que los desiertos en nuestra vida cumplen el propósito, ¿sí? De demostrarnos o enseñarnos a nosotros quiénes somos y nuestra dependencia de Dios, ¿sí? Y que cumplen el propósito de subir de grado o de subir de nivel, porque son pruebas en donde te vas a demostrar tú misma que necesitas más de Dios y más depender de Él, ¿sí? Y una de las finalidades de cada prueba, de cada situación difícil, es que maduremos, que crezcamos, que nos fortalezcamos, que seamos más fuertes, más firmes y poder crecer. Dice en el libro de Habacuc, yo creo que conoces este pasaje,
Dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y bueno, pues algo que tengo que preguntarte es de que, ¿qué nos queda si perdemos la fe? ¿Qué nos queda? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde corremos? ¿Sí? Y quiero explicarte en mi propia experiencia, ¿sí? Cuando pasamos situaciones que no podemos entender, ¿sí? Y una de las cosas que quiero compartir contigo es que así como cuando tus hijos te preguntan algo y a lo mejor lloran y se enojan y patalean y tú sí sabes por qué actuaste de esa manera, pero tus hijos no. Y como son pequeños, tú no les puedes explicar por qué de aquello. No se lo puedes explicar. ¿Por qué? Porque son pequeños y no lo van a entender de la misma manera. Hay cosas que suceden en nuestra vida, que aunque Dios te explicara en ese momento por qué lo permitió, ¿sabes qué? No lo íbamos a entender porque somos niños, ¿sí? Y entonces esto nos puede ayudar, ¿sí? A saber que no porque Dios no lo sepa, no porque se le haya salido de control a Dios, sino porque no es el momento, porque ahorita tú no lo pudieras entender, o yo no lo pudiera entender aunque nos dijera los motivos. Otra de las cosas que yo puedo entender es que cada escena de tu vida forma parte de un gran rompecabezas. Y sabes que hasta que ese rompecabezas esté completamente formado, hasta que esté terminado, es cuando tú le encuentras sentido a algunas piezas. Que cuando tú lo estabas armando, de seguro querías romper, rayar, recortar esa pieza para que cupiera a fuerza donde tú querías, porque querías ver ya el panorama completo, pero ¿verdad que no se pudo? Ah, bueno, hasta que terminaste el rompecabezas, que pudiste ver el panorama completo, entonces dices, ah, mira, por eso esta escena, por eso era necesario que estuviera allí. De la misma manera, va a haber un día en donde tú y yo vamos a ver el panorama completo. Y vamos a entender que todas las escenas que ha pasado en tu vida, amiga, aquella escena que te ha hecho estar enojada con Dios, un día, cuando tú veas el panorama completo, vas a poder entender que era necesario que esa pieza estuviera allí, aunque no te guste, porque forma parte de un plan perfecto. Siguiente, que tienes que aprender a confiar en Dios, porque Él sabe lo que hace. Voy a ponerte el canto nuevamente, el de Oigo su voz en el silencio, y ahorita regresamos. Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le intereso. Siento su mano en mi hombro diciéndome que Él siempre está ahí.
pues ya regresamos. ¿Qué te pareció escuchar la letra de este hermoso canto? Oigo su voz en el silencio, ¿sí? Puedo ver su luz en medio de la oscuridad. Y bueno, yo quiero platicarte que me identifiqué tanto con tu pregunta. Decir, me siento enojada con Dios y quiero decirte que hace muchos años yo también me sentí enojada con Dios. Y recuerdo mucho porque en uno de mis embarazos yo tuve muchos abortos. No me acuerdo si fue el segundo aborto, el tercer embarazo, no me acuerdo bien. Que cuando estaba yo ahí en el quirófano, que estaba en el hospital, y que me dijeron que pues me iban a tener que hacer un legrado. Y entonces yo le hablaba tanto a Dios y le decía, Señor, déjame este bebé, déjamelo. Y a un lado mío había una muchacha que no era cristiana, no conocía nada de Dios, y ella estaba renegando y decía que ni siquiera sabía quién era el papá de ese bebé que ya estaba por nacer. Y entonces yo le decía a Dios, yo soy tu hija, ella no es tu hija, y ella va a nacer su bebé, déjame este bebé. Y yo le rogué tanto a Dios, y entonces llegó la hora y pues me tuvieron que meter al quirófano. Cuando ya yo estaba ahí sobre la plancha, ahí en el quirófano, yo le dije a Dios, yo soy tu hija, así tratas a tus hijos, ella no es tu hija. Y me gustó este canto porque dice una verdad. Oigo su voz en el silencio. Y pocas veces he vivido esto en mi vida, pero esta fue una de ellas. Cuando ya estaba yo ahí en la plancha, escuché una voz que me dijo, por amor. Y entonces yo hablaba con Dios y le decía, no me puedes decir que es por amor, que estoy sufriendo esto y todavía me dices que es por amor. Yo no lo puedo entender. Y bueno, pues no hubo más remedio. Me hicieron aquel legrado y quiero decirle que delante de las personas decían, la gente que me conoce, es la hermana Yoli, ella tiene toda la fe del mundo, ella le cree a Dios, ella acepta la voluntad de Dios, y aunque esto aparenté delante de todas las personas, yo estaba enojada con Dios, y déjeme decirle que duré 7 años delante de la gente aparentando que había aceptado la voluntad de Dios, que no sentía nada, que mi fe seguía todo igual, pero dentro de mi corazón yo tenía este sentimiento contra de Dios. Pasaron 7 años y yo escuchaba peticiones y dentro de mí yo pensaba, pues como quiera, ¿de qué sirve que ores? Y como quiera, Dios no nos escucha. Pasaron 7 años y recuerdo que estábamos en un hospital, fuimos a visitar la hija de unos hermanos en Cristo que estaba internada aquí en la Clínica 6. Y cuando estábamos en ese lugar, hablando con los papás de la niña, de repente en el elevador hasta parece que nos llamaron la atención y volteamos al mismo tiempo mi esposo y yo hacia un ruido que se hizo en el elevador, y cuando volteamos al mismo tiempo vimos a un señor que traía a un niño
más o menos como de unos 7 años. Y ese niño, no sé decir el nombre de la enfermedad, pero tenía muchos problemas de motricidad, de manera que era tan difícil para el niño dar un paso, que al dar un paso casi se caía al suelo y se volvía a levantar y el papá casi cargándolo. Y fue tan difícil ver aquella escena y todos los que estamos ahí nos sorprendimos. ¿Y sabe qué sucedió? Que en ese momento volví a escuchar la misma voz que escuché cuando estaba en el quirófano. Esa voz que dijo, por amor. Y cuando me vino exactamente la misma voz y las mismas palabras, me asusté, me sorprendí, no podía entender aquello. Y cuando miré, y mi esposo también estábamos mirando a aquel niño, cuando Dios nos dijo, por amor. Fue entonces que Dios se dio la oportunidad de explicarnos y Dios nos dijo, si aquel bebé hubiera nacido, mira lo que hubiera sido, mira de lo que yo les quise librar, porque si ese bebé hubiera nacido, las cosas fueran muy diferentes para ustedes. Y nos recordó algo. Y Dios nos dijo, cuando ustedes se casaron, nosotros cuando nos casamos los dos estábamos estudiando el Instituto Bíblico. Y Dios nos recordó, cuando ustedes se casaron, dijeron, Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Y nos dijo el Señor, y yo me lo creí. A ustedes se les ha olvidado lo que prometieron. A ustedes se les ha olvidado que me dijeron que hiciera mi voluntad en ustedes, pero yo me lo creí. ¿Y sabe qué? Cuando pudimos ver la escena completa, el panorama completo, yo le pedí perdón a Dios. Y dije, tantos años que me he perdido la bendición de momentos felices en tu presencia por haber estado enojada. Dice la escritura en el Salmo 51, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y ¿sabes qué? La consecuencia de estar enojada con Dios fue para mí. Era yo la que me estaba secando, era yo la que me estaba haciendo daño, era yo la que estaba perdiendo tantos momentos hermosos en la presencia del Señor. Porque tarde o temprano Dios te va a hacer entender por qué Él permitió aquello, aunque en este momento no lo puedas entender. ¿Sabes que después de eso han venido situaciones mucho más difíciles a nuestra vida, que ahora ya no nos preguntamos, ya no ponemos a Dios en la silla de los acusados. Ahora solo nos basta entender y creer y confiar, descansar en sus promesas. Sabes que en otra ocasión mucho más difícil que yo le decía, Señor, ¿por qué? Dios solamente me dijo, ¿crees en mí? ¿Crees en mí? Dime si crees en mí. Y yo le dije, sí, Señor, yo creo en ti. Ok, confía entonces que yo sé lo que estoy haciendo. Y entonces, ¿sabes qué? Desde aquel momento, desde aquella ocasión que Dios mostró su amor, aunque yo no lo sabía, aunque yo no lo podía entender, llegará un momento, amiga, donde tú vas a poder entender por qué Dios permitió aquella situación difícil que tú has vivido, aquella situación que te ha hecho mantenerte enojada con Dios. Y yo quiero sugerirte, hay un libro, y espero que pueda salir la imagen aquí. Este libro se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del autor James Dobson. James Dobson.
Muy bien, si tú lo puedes buscar en una librería cristiana. Hay otro libro que se titula Dios no es justo. Quiero invitarte a que si tienes la oportunidad, lo leas para que esto te ayude y te motive a tu fe. Y quiero también invitarte a que busques en tu Biblia Deuteronomio 29:29 y mira lo que dice. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué te parece? Entonces, mi sugerencia para ti, 1, aprende a confiar, aprende a descansar. Yo el día de hoy hay muchas cosas que aún en mi vida yo no he podido resolver. Hay gente que cree que yo ya entendí, que Dios ya me reveló, que yo ya sé. No, no es así. Hay muchas cosas en mi vida que yo no he entendido por qué Dios las permitió. Pero ¿sabes qué? Dios ha puesto una paz en mi vida, una paz tan hermosa cuando Él me dijo que un día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, que Él nos consolará, que Él entonces abrirá el telón completo y nosotros vamos a poder entender que todo lo que Él permitió lo hizo por amor. Aunque en ese momento nos doliera, sufriéramos y nos trajera tantas situaciones en nuestra vida, tenemos que entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tenemos que confiar. Y como dice Deuteronomio, recuerda que las cosas secretas le pertenecen a Él y las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y entonces mi sugerencia es esto, ¿sí? Que aprendas a confiar que Dios sabe lo que hace, que tú puedas entender que todo lo que pasa en nuestra vida cumple un propósito, que puedas entender que todas las escenas en tu vida forman parte de un gran rompecabezas. Yo quiero orar contigo, quiero invitarte que cierres tus ojos. ¿Cuál es la situación tan difícil que tú has vivido, aún ya conociendo de Dios? ¿Qué fue aquella noche que la pasaste llorando, que incluso deseaste morir? ¿Cuántas cosas, igual cuántos cantos, al cantarlos te causan una lucha, un conflicto dentro de ti, porque hay muchas cosas que no puedes entender y porque sientes que se te acaba la fe y porque te sientes a lo mejor con culpa delante de Dios, porque dentro de ti has estado enojada con Dios. Y una hermana me dijo, no, eso no puede ser posible. Ok, sí es cierto, porque ¿quiénes somos para enojarnos con Dios? Pero estamos hablando de realidades, de cosas que de verdad siente nuestro corazón. Cuando yo me pude acercar con Dios y decirle, Señor, yo me siento enojada porque yo no entiendo por qué tú permitiste aquello, Dios se encargó de tratar conmigo. Y esa es mi sugerencia. Acércate a Dios, acércate y dile, Señor, no he entendido por qué de esto, no he entendido qué objetivo cumpliste, qué querías de mí, por qué permitiste que me dañaran de tal manera o por qué has permitido estas situaciones, ¿sí? Acércate con Dios. Dios no se enoja. Acércate con Él y Él sabrá consolarte. No importa cuál sea el motivo por el cual tú te sientas enojada con Dios, yo quiero invitarte a que descanses, a que puedas entender que nosotros somos los que necesitamos de Dios y que tal vez te estás perdiendo de muchas bendiciones en la presencia de Dios. Cierra tus ojos, vamos a entregarle al Señor nuestro día, entrégale tu cansancio, entrégale tus preocupaciones, entrégale tus necesidades. Cierra tus ojos y oremos juntas. Dios,
ha terminado este día, Señor. Queremos darte gracias porque tú has sido nuestro proveedor. Te damos gracias porque tú has sido nuestra fortaleza en medio de toda situación, Señor. Pero el día de hoy quiero pedirte, Señor, por aquellos corazones que se sienten dolidos, que no han podido entender, Señor, y que esto les ha hecho apartarse de ti o que haya algo que estorbe en su relación contigo. Quiero pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, esta noche, Señor, traigas paz a su corazón, que hables a cada vida, que les recuerdes, Señor, que tú sabes lo que haces, Señor, y que no hay nada que se salga de tu control. Es hora de dormir, Señor. Te pedimos que tú veles nuestros sueños, Señor, que podamos tener un descanso reparador en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender todas las cosas, mi Dios, y a saber confiar que las cosas secretas te pertenecen a ti. Confiamos, Señor, en que tú sabes lo que estás haciendo y que tú sabes también, Señor, en qué momento nos vas a hacer entender, Señor, el porqué de todas las cosas. Hoy te entregamos, Señor, todo sentimiento que hay en nuestra vida y decidimos descansar en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues gracias a Dios que nos acompañas. La próxima semana vamos a contestar la pregunta: me quiero salir de mi iglesia, pero tengo miedo al castigo de Dios. Y junto con esta vamos a contestar otras 3 preguntas similares. Bueno, esperamos que este programa haya sido de bendición a tu vida. Es hora de descansar y nos despedimos y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la noche. Ustedes este programa. Como muchos de ustedes sabrán, hace tiempo tuvimos un programa de radio todos los martes de 11 a 12 de la noche y ese programa nos permitió llegar a tantos lugares y nos trajo tantas satisfacciones como poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, pues por eso pues ya tenía yo esta intención de poder tener nuevamente un programa donde pudiéramos acercarnos un poquito más a usted. Damos la bienvenida a todas las personas que se están integrando a esta transmisión. Dios les bendiga. Para quienes no me conocen, bueno, pues mi nombre es Yolanda Álvarez Zamora. Soy directora en el Instituto Bíblico Nueva Esperanza Misionera, donde damos 3 carreras: la carrera de Teología Pastoral, la carrera de Consejería Cristiana y la carrera de Evangelismo y Misiones. Y junto con mi esposo somos pastores en la Iglesia Cristo Viviente en San Nicolás, a la cual le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que han sido una bendición para nuestra vida. Y bueno, pues quiero iniciar hablando de por qué tener este programa. Bueno, una de las razones es porque tengo muchísimas preguntas acumuladas de personas que me han enviado estas situaciones y pensé que sería una buena idea contestarlas en público, ¿sí? Porque algunas son similares unas a otras y puedo contestarlas de una misma manera, ¿sí? También, bueno, quiero decirles que ya pedí permiso a algunas personas para que me autorizaran. Igual no voy a mencionar nombres, va a ser todo anónimo, sí, pero que me permitieran contestar esa misma pregunta de forma pública o compartirla, sí, y esto es porque hay más personas que pueden tener la misma duda y bueno, pues no se atreven a hacer la pregunta y entonces también por ese motivo me gustó esta idea de contestar
algunas dudas o situaciones que vivimos como mujeres, tanto en lo físico como en lo emocional y lo espiritual. También porque quiero hacer un ambiente propicio, un ambiente de confianza, un ambiente de descanso. Por eso le invité a que tuviera preparada su tacita de café, su tacita de té. Por eso lo pusimos a esta hora donde se supone que nuestros hijos ya están dormidos, aunque algunos todavía no, ¿verdad? Bueno, pues para esta hora ya habremos terminado las labores, ¿sí? O más o menos, porque teniendo hijos pequeños en casa, pues es difícil porque se acumula el trabajo y a veces empezamos a hacer el quehacer, pues ya está en la noche, ¿verdad? Cuando ellos están dormidos, pero quiero invitarle a que se regale esta hora todos los viernes a las 11 de la noche, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos es hacer un ambiente en donde nosotras podamos descansar, podamos respirar un rato y podamos dedicarnos a contestar algunas situaciones de nuestra vida o algunas dudas muy, muy personales. Y bueno, pues esta en este programa quiero aclarar que pues vamos a contestar algunas preguntas que son muy íntimas, muy personales, por eso invitamos a que no haya niños presentes, no es un programa para niños, es un programa para mujeres, ¿sí? Y por eso sugerimos que de preferencia no tenga a sus niños ahí a un lado. Sí, también porque muchas de estas preguntas que nosotros tenemos, pues no son preguntas adecuadas como hacerlas en la escuela dominical, ¿verdad? O en un culto de hogar, o a veces porque no hallamos a qué persona hacerla, y entonces este va a ser un buen lugar, un buen momento, ¿sí? Para poder dar nuestro punto de vista, ¿sí? Y quiero decirle que usted también puede participar dándonos su opinión o qué haría usted o qué aconsejaría usted en esta situación. Bueno, pues vamos a tener también un código, ¿sí? Como dijéramos, un código de honor, ¿sí? En donde vamos nosotras mismas a hacer este ambiente y bueno, en nuestro código vamos a poner como número 1 que no vamos a juzgar ninguna pregunta. Como ve, las personas que me hicieron llegar todas estas cartas o preguntas, claro que no estaban pensando en que se iban a publicar. Por eso, hermano, yo quiero invitarle a que como un código no juzguemos porque las preguntas vienen de muchas personas, ¿sí? Algunas de la misma fe, otras de diferente fe, diferente edad, diferente situación. Les mencionaba, en su mayoría son cristianos, pero pues hay de todos los casos. También vamos a estar contestando preguntas de pastoras, de esposas de pastores también, y entonces, claro que será algo muy interesante. Y entonces dijimos como número 1 que no vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque no sabemos si un día nosotros podemos estar en la misma situación. No sabemos. Otro de los códigos, voy a respetar el punto de vista de cada quien, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a aprender, tener un panorama más amplio de algunos puntitos, ¿verdad que sí? Muy bien, número 3 sería, voy a poner atención a los comentarios de cada caso para aprender algo yo, ¿sí? Si usted viene con una actitud de que yo necesito aprender, ¿sabe? Yo voy a aprender al escucharle a usted. Yo he aprendido mucho más de la experiencia de trabajar con las personas que de la misma teoría. Bueno, pues dese esta oportunidad. Y número 4 y último,
seré muy sincera en mis aportaciones para poder ayudar a otros, ¿sí? Y entonces por eso le invitamos a participar. Usted puede mandarnos un mensaje de WhatsApp, hoy te doy el número, en donde usted me dé su punto de vista sobre el tema que tratamos para enriquecer los comentarios. Y bueno, pues este sería nuestro código. Bueno, y quiero mencionar también algunos aspectos importantes de este programa. Uno, ya lo mencioné, es solo para mujeres, ¿sí? Habrá otros programas en donde usted pueda verlo en compañía de su esposo y de sus hijos, pero este programa es ¿para quién? Solo para nosotras, las mujeres de todas las edades, ¿sí? Muy bien. Otro que ya mencionamos es que no es para niños, ¿sí? Otro aspecto importante, el programa en vivo es un regalo, ¿sí? Esto quiere decir que no va a haber repetición. Las personas no van a poder verlo mañana o pasado mañana a otros horarios, porque el regalo es la transmisión en vivo, porque estos programas yo los voy a guardar porque van a formar parte de un curso para mujeres, donde estaremos hablando todos los aspectos físicos, emocionales y espirituales de las mujeres como materia en un curso completo. Y entonces aproveche porque este regalo es en vivo. Muy bien, otro aspecto importante, bueno, haga el ambiente agradable. Busque su lugar donde usted va a estar escuchando la transmisión, prepare su sillón, prepare su café o su té, trate de tener su ambiente en donde todos los viernes a las 11 de la noche usted se pueda sentar a descansar. También le invitamos a que tenga su Biblia ahí a un lado, aunque voy a tratar de dar todas las referencias bíblicas con imágenes, ¿sí? Y bueno, pues la duración será solo de 1 hora en nuestro programa y quiero invitarle a que se sienta parte. Este programa no es exclusivo de una iglesia o del instituto. Es un programa que estará abierto a todo el público, a todas las mujeres, ¿sí? Y me gustaría tanto que usted se sintiera parte de él, ¿sí? Que nos escuche, que esté orando por nosotros, que esté dando sus aportaciones y que también nos dé las sugerencias para enriquecer este programa. Voy a dar un número en donde usted me puede mandar por WhatsApp solo mensajes, ¿sí? Muy bien, es al número 8130-8401-87. Lo voy a repetir, 8130-8401-87. Bueno, y pues este programa va a ser en vivo, entonces igual ahí puede estar poniendo sus comentarios, aunque pues mientras sea la transmisión pues no voy a poder verlo, ¿sí? Muy bien, bueno, pues quiero enseñarle algunas de las preguntas que vamos a estar tratando durante estos programas y bueno, escúchelas y luego usted puede darnos la sugerencia de cuál sería el tema que le gustaría que trabajáramos la siguiente semana. Voy a ponerlos a continuación. Muy bien, y dice una de estas preguntas. 1. ¿Estoy enojada con Dios? 2. Me quiero salir de mi iglesia, pero tengo miedo que Dios me castigue. 3. Me acabo de enterar que mi marido me engaña. 4. El doctor me dice que ocupo un psicólogo, pero mi pastor no quiere que busque uno. 5. ¿Qué hago si mis pastores ya no tienen visión? 6. Me he sentido muy sola y que nadie me valora. 7. No me siento segura de mi salvación. 8. Mi esposo siempre me hace sentir que no valgo
y que no hago bien las cosas. 9. Siento que he cambiado mucho últimamente. Siento que no me soporto ni yo sola. 9. 10, perdón. Dice, me quiero divorciar. 11. Mis hijos no me valoran. 12. Estoy batallando con el mismo pecado de toda la vida. 13. Engañé a mi esposo, pero él tuvo la culpa. 14. ¿Por qué estoy viendo en mis hijos y en mis nietos los pecados que yo cometí? ¿Puede existir esto? 16. Me aparté de Dios y he hecho cosas aún peores que antes. Siguiente. Siento que mis hijos me odian. Siguiente. Mi esposo nunca quiere tener relaciones conmigo. Siguiente. Mi esposo era pastor y murió y ahora me quieren sacar de mi casa porque era la casa pastoral. ¿Cómo ve? Bueno, pues todas estas preguntas, todos estos temas y algunos más, claro que son mucho más, pero quise comentarle para que usted vaya viendo cuáles son los temas que vamos a estar tratando. Bueno, pues bienvenidos y el día de hoy contestaremos la pregunta de una persona, si una mujer, fíjese lo que dice. Me he sentido cansada y desanimada. No se lo digo a nadie de mi casa. Tengo mucho en el Evangelio, pero muy dentro de mí siento que no entiendo a Dios. Amo a Dios, creo en Él, le sirvo con todo mi corazón, pero es algo muy dentro de mí que no sé cómo manejar. Me siento culpable delante de Dios por sentir esto. ¿Y a quién le digo? Bueno, pues esta es la pregunta que nos hacen en esta primer programa. Bueno, ¿qué le contestaría a usted? Y yo quiero que primero nos identifiquemos con esta mujer. ¿Sí o no? Que hay ocasiones en nuestra vida que no entendemos, que pusiste toda tu confianza en Dios, ¿sí? Toda tu esperanza y de repente Dios no te contesta como tú lo esperabas. ¿Podemos identificarnos con ella? Bueno, ¿qué le contestarías? Voy a dar mi punto de vista, ¿sí? Y primero, tenemos que buscar la base bíblica del sufrimiento, ¿sí? Tratar de entender por qué sufrimos, por qué hay sufrimiento aún en las personas que conocen de Dios. Bueno, pues entre las razones, una dijimos, podemos mencionar que es por el pecado, ¿sí? Dice la palabra del Señor, con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. El sufrimiento apareció después de la rebelión, después de la desobediencia. Y entonces, en algunos casos, aquel sufrimiento, aquella situación difícil que tú viviste, una puede ser por pecado y tienes que tratar de identificarla. Otra, no siempre es por pecado, ¿sí? Job, dice la Biblia que era un hombre recto, temeroso de Dios. Y entonces, mira todo lo que Job sufrió. ¿Fue por pecado? No, no siempre es por pecado. ¿Recuerdas aquella historia cuando había un ciego y entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó?
o sus padres para que él hubiera nacido ciego. ¿Y qué le contestó Jesús? Ninguno. Como diciendo, no es por causa del pecado de él o de sus padres, y dice, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Estamos viendo algunas bases bíblicas acerca del sufrimiento, y entonces dijimos que puede ser por pecado, que no siempre es por pecado, ¿sí? También para moldear nuestro carácter. ¿Te has fijado que hasta que estamos pasando una situación difícil, ¿sí? Nos hace bajar nuestro orgullo, reconocer nuestra condición, reconocer nuestra dependencia de Dios? Y entonces el sufrimiento puede traer, o uno de los objetivos del sufrimiento es para moldear nuestro carácter. Pablo dice en la escritura que él tenía algo que él llamaba un aguijón en su carne, ¿sí? Una enfermedad, y dice, era un sufrimiento, era algo difícil de soportar, y era el siervo de Dios. Y entonces él dice, 3 veces le he rogado al Señor que quite este aguijón de mi carne, las mismas que me ha dicho. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Y entonces podemos entender que cuando Dios quiere moldear nuestro carácter, puede permitir algunas situaciones que no nos agradan, ¿sí? Otro, hay sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de la naturaleza. Acuérdate que vivimos en un mundo caído, ¿sí? En una naturaleza caída, donde después de la desobediencia empezaron a brotar espinas y cardos, donde empezó a haber dolor, trabajo, cansancio, ¿sí? Y entonces es parte de la naturaleza. Otra, porque vivimos en un mundo malo. ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué en el trabajo sucedió esto? Porque vivimos en un mundo malo. Si no puedes sorprenderte, mira la colonia donde vives. ¿Por qué te sorprendes? Ok, de la misma manera, hay sufrimientos que tienen que ver porque vivimos en un mundo malo. Otro de las bases bíblicas para el sufrimiento es para también saber consolar a otros. ¿Te has fijado? Que muchas de las situaciones difíciles que te han tocado vivir han servido para que hoy tú puedas entender a otros, consolar a otros, edificar a otros y los puedas entender. Es más, y la gente se siente que de verdad lo estás entendiendo porque tú ya pasaste algo similar. Y entonces, otro de los objetivos del sufrimiento es para que también aprendamos a consolar a otros, ¿sí? Otra de las causas del sufrimiento es por descuido de nosotros mismos. Descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestra alimentación, nos descuidamos y claro que puede venir una enfermedad, una consecuencia y podemos decir que es por culpa de Dios. No, es porque nosotros mismos lo descuidamos, ¿sí? Y dijimos que otro de los propósitos es para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿sí? Y entonces lo primero que tú tienes que hacer es identificar, si se puede, identifica por qué del sufrimiento. Date tu propia explicación, por qué tú crees que vino aquella situación difícil que te tocó vivir en aquel tiempo y que provocó que tú te sientas enojada con Dios, ¿sí? Muy bien, entonces, número 1, identifica la base bíblica del sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué de estas causas, sí? Entonces, dijimos, número 1, identificar las causas. Número 2, tenemos que entender que los desiertos en nuestra vida cumplen el propósito, ¿sí? De
de demostrarnos o enseñarnos a nosotros quiénes somos y nuestra dependencia de Dios, ¿sí? Y que cumplen el propósito de subir de grado o de subir de nivel, porque son pruebas en donde te vas a demostrar tú misma que necesitas más de Dios y más depender de Él, ¿sí? Y una de las finalidades de cada prueba, de cada situación difícil, es que maduremos, que crezcamos, que nos fortalezcamos, que seamos más fuertes, más firmes y poder crecer. Dice en el libro de Habacuc, yo creo que conoces este pasaje, dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y bueno, pues algo que tengo que preguntarte es de que, ¿qué nos queda si perdemos la fe? ¿Qué nos queda? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde corremos? ¿Sí? Y quiero explicarte en mi propia experiencia, ¿sí? Cuando pasamos situaciones que no podemos entender, ¿sí? Y una de las cosas que quiero compartir contigo es que así como cuando tus hijos te preguntan algo y a lo mejor lloran y se enojan y patalean y tú sí sabes por qué actuaste de esa manera, pero tus hijos no. Y como son pequeños, tú no les puedes explicar por qué de aquello. No se lo puedes explicar. ¿Por qué? Porque son pequeños y no lo van a entender de la misma manera. Hay cosas que suceden en nuestra vida, que aunque Dios te explicara en ese momento por qué lo permitió, ¿sabes qué? No lo íbamos a entender porque somos niños, ¿sí? Y entonces esto nos puede ayudar, ¿sí? A saber que no porque Dios no lo sepa, no porque se le haya salido de control a Dios, sino porque no es el momento, porque ahorita tú no lo pudieras entender, yo no lo pudiera entender aunque nos dijera los motivos. Otra de las cosas que yo puedo entender es que cada escena de tu vida forma parte de un gran rompecabezas. Y sabes que hasta que ese rompecabezas esté completamente formado, hasta que esté terminado, es cuando tú le encuentras sentido a algunas piezas. Que cuando tú lo estabas armando, de seguro querías romper, rayar, recortar esa pieza para que cupiera a fuerza donde tú querías, porque querías ver ya el panorama completo, pero ¿verdad que no se pudo? Ah, bueno, hasta que terminaste el rompecabezas, que pudiste ver el panorama completo, entonces dices, ah, mira, por eso esta escena, por eso era necesario que estuviera allí. De la misma manera, va a haber un día en donde tú y yo vamos a ver el panorama completo. Y vamos a entender que todas las escenas que ha pasado en tu vida, amiga, aquella escena que te ha hecho estar enojada con Dios, un día, cuando tú veas el panorama completo, vas a poder entender que era necesario que esa pieza estuviera allí, aunque no te guste, porque forma parte de un plan perfecto. Siguiente, que tienes que aprender a confiar en Dios, porque Él sabe lo que hace.
voy a ponerte el canto nuevamente, el de Oigo su voz en el silencio, y ahorita regresamos. Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le intereso. Siento su mano en mi hombro diciéndome que él siempre está ahí. Oigo su voz en el silencio que se oye muy clara en mi ser. Oigo su voz en el silencio diciéndome que él siempre está ahí. Entonces no hay por qué sufrir cuando las cosas no van bien, porque no más al poner mi confianza en él siempre está ahí. Él es la luz en la oscuridad, brillando como el día está. Él es la luz en la oscuridad, Él vela cada paso que doy. Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le intereso. Siento su mano en mi hombro diciéndome que siempre está ahí, diciéndome que siempre está ahí, diciéndome que siempre está ahí. Bueno, pues ya regresamos. ¿Qué te pareció escuchar la letra de este hermoso canto? Oigo su voz en el silencio, ¿sí? Puedo ver su luz en medio de la oscuridad. Y bueno, yo quiero platicarte que me identifiqué tanto con tu pregunta. Decir, me siento enojada con Dios, y quiero decirte que hace muchos años yo también me sentí enojada con Dios. Y recuerdo mucho porque en uno de mis embarazos yo tuve muchos abortos. No me acuerdo si fue el segundo aborto, el tercer embarazo, no me acuerdo bien. Que cuando estaba yo ahí en el quirófano, que estaba en el hospital, y que me dijeron que pues me iban a tener que hacer un legrado. Y entonces yo le hablaba tanto a Dios y le decía, Señor, déjame este bebé, déjamelo. Y a un lado mío había una muchacha que no era cristiana, no conocía nada de Dios, y ella estaba renegando y decía que ni siquiera sabía quién era el papá de ese bebé que ya estaba por nacer. Y entonces yo le decía a Dios, yo soy tu hija, ella no es tu hija, y ella va a nacer su bebé, déjame este bebé. Y yo le rogué tanto a Dios, y entonces llegó la hora y pues me tuvieron que meter al quirófano,
cuando ya yo estaba ahí sobre la plancha, ahí en el quirófano, yo le dije a Dios, yo soy tu hija, así tratas a tus hijos, ella no es tu hija. Y me gustó este canto porque dice una verdad. Oigo su voz en el silencio. Y pocas veces he vivido esto en mi vida, pero esta fue una de ellas. Cuando ya estaba yo ahí en la plancha, escuché una voz que me dijo por amor. Y entonces yo hablaba con Dios y le decía, no me puedes decir que es por amor, que estoy sufriendo esto y todavía me dices que es por amor, yo no lo puedo entender. Y bueno, pues no hubo más remedio, me hicieron aquel legrado y quiero decirle que delante de las personas decían, la gente que me conoce, es la hermana Yoli, ella tiene toda la fe del mundo, ella le cree a Dios, ella acepta la voluntad de Dios y aunque esto aparenté delante de todas las personas, yo estaba enojada con Dios y déjeme decirle que duré 7 años delante de la gente aparentando que había aceptado la voluntad de Dios, que no sentía nada, que mi fe seguía todo igual, pero dentro de mi corazón yo tenía este sentimiento contra de Dios. Pasaron 7 años y yo escuchaba peticiones y dentro de mí yo pensaba, pues como quiera, ¿de qué sirve que ores? Y como quiera, Dios no nos escucha. Pasaron 7 años y recuerdo que estábamos en un hospital, fuimos a visitar la hija de unos hermanos en Cristo que estaba internada aquí en la Clínica 6 y cuando estábamos en ese lugar, hablando con los papás de la niña, de repente en el elevador hasta parece que nos llamaron la atención y volteamos al mismo tiempo mi esposo y yo hacia un ruido que se hizo en el elevador y cuando volteamos al mismo tiempo vimos a un señor que traía a un niño más o menos como de unos 7 años. Y ese niño, no sé decir el nombre de la enfermedad, pero tenía muchos problemas de motricidad, de manera que era tan difícil para el niño dar un paso, que al dar un paso casi se caía al suelo y se volvía a levantar y el papá casi cargándolo. Y fue tan difícil ver aquella escena y todos los que estamos ahí nos sorprendimos. ¿Y sabe qué sucedió? Que en ese momento volví a escuchar la misma voz que escuché cuando estaba en el quirófano. Esa voz que dijo por amor. Y cuando me vino exactamente la misma voz y las mismas palabras, me asusté, me sorprendí, no podía entender aquello. Y cuando miré, y mi esposo también estábamos mirando a aquel niño, cuando Dios nos dijo por amor. Fue entonces que Dios se dio la oportunidad de explicarnos y Dios nos dijo, si aquel bebé hubiera nacido, mira lo que hubiera sido, mira de lo que yo les quise librar, porque si ese bebé hubiera nacido, las cosas fueran muy diferentes para ustedes. Y nos recordó algo. Y Dios nos dijo, cuando ustedes se casaron, nosotros cuando nos casamos los dos estábamos estudiando el Instituto Bíblico. Y Dios nos recordó, cuando ustedes se casaron, dijeron, Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Y nos dijo el Señor, y yo me lo creí.
A ustedes se les ha olvidado lo que prometieron. A ustedes se les ha olvidado que me dijeron que hiciera mi voluntad en ustedes, pero yo me lo creí. ¿Y sabe qué? Cuando pudimos ver la escena completa, el panorama completo, yo le pedí perdón a Dios. Y dije, tantos años que me he perdido la bendición de momentos felices en tu presencia por haber estado enojada. Dice la escritura en el Salmo 51, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y ¿sabes qué? La consecuencia de estar enojada con Dios fue para mí. Era yo la que me estaba secando, era yo la que me estaba haciendo daño, era yo la que estaba perdiendo tantos momentos hermosos en la presencia del Señor. Porque tarde o temprano Dios te va a hacer entender por qué Él permitió aquello, aunque en este momento no lo puedas entender. ¿Sabes que después de eso han venido situaciones mucho más difíciles a nuestra vida, que ahora ya no nos preguntamos, ya no ponemos a Dios en la silla de los acusados? Ahora solo nos basta entender y creer y confiar, descansar en sus promesas. Sabes que en otra ocasión mucho más difícil, que yo le decía, Señor, ¿por qué? Dios solamente me dijo, ¿crees en mí? ¿Crees en mí? Dime si crees en mí. Y yo le dije, sí, Señor, yo creo en ti. Ok, confía entonces que yo sé lo que estoy haciendo. Y entonces, ¿sabes qué? Desde aquel momento, desde aquella ocasión que Dios mostró su amor, aunque yo no lo sabía, aunque yo no lo podía entender, llegará un momento, amiga, donde tú vas a poder entender por qué Dios permitió aquello, aquella situación difícil que tú has vivido, aquella situación que te ha hecho mantenerte enojada con Dios. Y yo quiero sugerirte, hay un libro, y espero que pueda salir la imagen aquí. Este libro se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del autor James Dobson. James Dobson. Muy bien, si tú lo puedes buscar en una librería cristiana. Hay otro libro que se titula Dios no es justo. Quiero invitarte a que si tienes la oportunidad, lo leas para que esto te ayude y te motive a tu fe. Y quiero también invitarte a que busques en tu Biblia Deuteronomio 29:29 y mira lo que dice. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué te parece? Entonces, mi sugerencia para ti, 1, aprende a confiar, aprende a descansar. Yo el día de hoy hay muchas cosas que aún en mi vida yo no he podido resolver. Hay gente que cree que yo ya entendí, que Dios ya me reveló, que yo ya sé. No, no es así. Hay muchas cosas en mi vida que yo no he entendido por qué Dios las permitió. Pero ¿sabes qué? Dios ha puesto una paz en mi vida, una paz tan hermosa cuando Él me dijo que un día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, que Él nos consolará, que Él entonces abrirá el telón completo y nosotros vamos a poder entender que todo lo que Él permitió lo hizo por amor. Aunque en ese momento nos doliera, sufriéramos y nos trajera tantas situaciones en nuestra vida, tenemos que entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tenemos que confiar. Y como dice Deuteronomio, recuerda,
que las cosas secretas le pertenecen a Él y las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y entonces mi sugerencia es esto, ¿sí? Que aprendas a confiar que Dios sabe lo que hace, que tú puedas entender que todo lo que pasa en nuestra vida cumple un propósito, que puedas entender que todas las escenas en tu vida forman parte de un gran rompecabezas. Yo quiero orar contigo, quiero invitarte que cierres tus ojos. ¿Cuál es la situación tan difícil que tú has vivido, aún ya conociendo de Dios? ¿Qué fue aquella noche que la pasaste llorando, que incluso deseaste morir? ¿Cuántas cosas, igual cuántos cantos, al cantarlos te causan una lucha, un conflicto dentro de ti, porque hay muchas cosas que no puedes entender y porque sientes que se te acaba la fe y porque te sientes a lo mejor con culpa delante de Dios, porque dentro de ti has estado enojada con Dios. Y una hermana me dijo, no, eso no puede ser posible. Ok, sí es cierto, porque ¿quiénes somos para enojarnos con Dios? Pero estamos hablando de realidades, de cosas que de verdad siente nuestro corazón. Cuando yo me pude acercar con Dios y decirle, Señor, yo me siento enojada porque yo no entiendo por qué tú permitiste aquello, Dios se encargó de tratar conmigo. Y esa es mi sugerencia. Acércate a Dios, acércate y dile, Señor, no he entendido por qué de esto, no he entendido qué objetivo cumpliste, qué querías de mí, por qué permitiste que me dañaran de tal manera o por qué has permitido estas situaciones, ¿sí? Acércate con Dios. Dios no se enoja. Acércate con Él y Él sabrá consolarte. No importa cuál sea el motivo por el cual tú te sientas enojada con Dios, yo quiero invitarte a que descanses, a que puedas entender que nosotros somos los que necesitamos de Dios y que tal vez te estás perdiendo de muchas bendiciones en la presencia de Dios. Cierra tus ojos, vamos a entregarle al Señor nuestro día, entrégale tu cansancio, entrégale tus preocupaciones, entrégale tus necesidades. Cierra tus ojos y oremos juntas. Dios, ha terminado este día, Señor. Queremos darte gracias porque tú has sido nuestro proveedor. Te damos gracias porque tú has sido nuestra fortaleza en medio de toda situación, Señor. Pero el día de hoy quiero pedirte, Señor, por aquellos corazones que se sienten dolidos, que no han podido entender, Señor, y que esto les ha hecho apartarse de ti o que haya algo que estorbe en su relación contigo. Quiero pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, esta noche, Señor, traigas paz a su corazón, que hables a cada vida, que les recuerdes, Señor, que tú sabes lo que haces, Señor, y que no hay nada que se salga de tu control. Es hora de dormir, Señor. Te pedimos que tú veles nuestros sueños, Señor, que podamos tener un descanso reparador en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender todas las cosas, mi Dios, y a saber confiar que las cosas secretas te pertenecen a ti. Confiamos, Señor, en que tú sabes lo que estás haciendo y que tú sabes también, Señor, en qué momento nos vas a hacer entender, Señor, el porqué de todas las cosas. Hoy te entregamos, Señor, todo sentimiento que hay en nuestra vida y decidimos descansar en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues gracias a Dios que nos acompañas. La próxima semana vamos a contestar la pregunta, me quiero salir de mi iglesia, pero tengo miedo al castigo de Dios. Y junto con esta vamos a contestar otras 3 preguntas.
similares. Bueno, esperamos que este programa haya sido de bendición a tu vida. Es hora de descansar y nos despedimos y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la noche.